Abrimos este segundo bloque de nuestro programa en línea y ya estamos con la doctora Isabel Grajera. Los fallos que se van dando en estos tiempos y que por ahí, si no los tocamos en los medios, tienden a pasar un poco desapercibidos. Casi uno no se imagina que alguien puede tener una prohibición de contactarse con su hijo por la violencia que se ejerce a través de las redes sociales, es decir, se utilizan las vías digitales como conocemos hoy comúnmente. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno. Y sí, vamos a conversar un poquito sobre algo que es novedoso, que son los fallos que están dictando ahora los jueces, con base, obviamente, en toda la normativa internacional que protege o que de alguna manera regula la violencia de género. Y lo que quería traer justamente es lo novedoso de esta resolución que salió el 3 de julio en Río Negro, un fallo donde el juez reconoce un caso de violencia de género digital, es decir, utilizando las redes sociales y todas las nuevas tecnologías. Viste que ahora circula de manera instantánea las fotos, los videos, bueno, cómo utilizando justamente las nuevas tecnologías o estas nuevas herramientas también pueden ser mal utilizadas para someter o para presionar a una víctima. En este caso, en particular, donde justamente la medida llevó a que un juez suspendiera un régimen de comunicación, lo que había planteado la mamá es que su expareja, papá del adolescente, le enviaba a su hijo mensajes de texto de contenido erótico y de contenido con fotos privadas o íntimas de la mamá. Incluso también lo que hizo fue difundirla a los compañeros de trabajo de la mujer, además hacer publicaciones en Facebook, publicaciones agresivas, humillantes. Bueno, todo esto fue puesto en conocimiento de la justicia, de un juzgado de familia, justamente que estaba interviniendo, y lo que solicitó esta mamá es que, con base en todas estas conductas que afectaban, por supuesto, el bienestar psicofísico del joven, solicitó la suspensión del régimen. Y lo llamativo fue que el juez lo analizó, consideró que realmente es un caso de violencia de género, donde las tecnologías se utilizaron para someter, para presionar a la víctima, que era la madre, y que de alguna manera, más allá de configurar una violencia de género hacia la mamá, también perjudicaba directamente al hijo, que por supuesto se sentía gravemente afectado al ver el nombre de su mamá en las publicaciones y la agresión que quedaba expuesta no solamente para los conocidos, sino también por los desconocidos. Así que bueno, con motivo de estas conductas, el juez dispuso suspender el régimen. También tomó una medida que alcanzó a la empresa, Facebook en este caso, obligando a la empresa a cerrar el perfil de este agresor y notificándole también a todos los contactos que tenía esta persona cuáles eran los motivos del cierre. También se le impuso la prohibición de hacer cualquier tipo de publicaciones, porque son redes sociales públicas donde cualquiera puede hacerse un perfil, donde no tiene que pagar nada y que es muy sencillo. Entonces también se le impuso una prohibición de hacer cualquier tipo de publicación de este tipo de contenidos, por supuesto bajo la pena o el apercibimiento de que el incumplimiento se lo iba a considerar como una figura delictiva, que es la desobediencia a la autoridad. Así que bueno, es bastante novedoso. Vos sabés que cuando yo lo leí... Eso me llama la atención ahora que sigo todo su relato, porque la verdad que por ahí yo veo que hay gente que hace especies de denuncias, ¿no? Entre comillas, en la misma red social, pero qué bueno que un juez haya abierto un poco el espectro en esto y poder analizar minuciosamente la situación. Estas publicaciones afectaban derechos personalísimos de la mujer, su buen nombre, su honor, su honra, pero además claramente ejercía una violencia sobre el hijo también. Exactamente, y lo utilizaba para manipularla, para manejarla, para someterla. ¿Sí? Entonces, nosotros en otras oportunidades y permanentemente estamos recibiendo información de lo que es la violencia de género, cómo hay una figura o un sometimiento, una figura de poder que ejerce el violento para con la víctima, y acá
y no es ni más ni menos que lo mismo, con la particularidad de la herramienta que se utiliza, que son estas nuevas tecnologías, las redes sociales, los mensajes. Ahora yo quiero preguntarle esto, doctora, a propósito de este fallo y esta situación. Es tan común, y seguramente usted lo habrá visto, es muy común encontrar todo tipo de agresión en las redes sociales. Sí. Digo, alguien queda expuesto desde un perfil que no se sabe si es real, porque tranquilamente puede tener la fotografía de una persona y ya sabemos que puede estar otra, ¿no? El grooming, por ejemplo, se trabaja así, lamentablemente, pero digo, ¿qué pasa si yo de repente siento que alguien me está ofendiendo en mi honor, en mi reputación, como integrante de una sociedad, y que alguien publique de mí lo que quiera? Yo puedo hacer algo, porque digo, este fallo sienta precedentes y deja como un poco la puerta abierta para que cualquiera pueda hacer un reclamo ante esto. Exactamente. Igual en este caso era particular porque hablaba sobre la violencia de género utilizando estas tecnologías. Pero si esto lo trasladamos. Sí, más allá de esto, en otras oportunidades ha pasado con informes errados o que se han, digamos, trascendido violando la intimidad de una persona, y si esta persona se ha sentido afectada y se puede probar que le ha generado un daño, sin duda esta persona va a tener derecho a iniciar una acción legal y a obtener un resarcimiento, o en su defecto, si la información que se ha brindado es equivocada o errónea, se tendrán que retractar. Generalmente se utiliza mucho para estos casos la mediación. Generalmente se pasa por esa instancia buscando una recomposición, es decir, que ambas partes cedan y resarcirlo de alguna manera, ya sea económicamente o con una disculpa o una aclaración, o dándole espacio también, que es muy común, que se habla a veces del derecho de réplica, es decir, darle la oportunidad o el espacio a la persona para que cuente cómo han sido realmente los hechos, o depende del caso, ¿no? Por supuesto, y hacer la aclaración o corregir los datos cuando se han dado mal. Y bueno, y en los casos donde esta persona ha sufrido un daño y ese daño se puede probar, va a tener derecho a un resarcimiento económico, que justamente en este caso el juez lo destaca como que este daño que ha sufrido la mujer, porque de alguna manera le repercutió en su trabajo, en sus vínculos, además del malestar en su hogar, con su hijo, o sea, le afectó enormemente. Ese daño que ella sufrió y que fue fácilmente probable, podría haber dado lugar a un resarcimiento económico, solo que no se fijó porque ella no lo solicitó. Bien. Lo último, doctora, y en el nuevo código, en el reformado Código Penal, ¿se establecen algunos puntos a tener en cuenta? Porque había un vacío importante en materia digital, de redes y demás. Por lo pronto, como te digo, con las figuras que existen, tranquilamente se puede configurar. O sea, no es cuestión de un criterio, el buen criterio de un juez, exactamente, digamos. Acá estamos hablando seguimos hablando de lo mismo, que es violencia de género, que ya lo hemos hablado, con la particularidad de la herramienta que se utilizó. Pero no se requiere en este caso puntual, una normativa específica, porque con las normas y con las facultades amplias que tienen los jueces para interpretar la norma es suficiente. Bien. Doctora, como siempre, nos queda muchos temas para seguir conversando, pero lo bueno también que puede saber nuestra audiencia es que puede escribirnos y plantear algunas situaciones que podamos, bueno, en la medida en lo posible, sacarle las dudas. Así es, cómo no. Va a ser y como usted recomienda, que busquen su abogado de confianza. Sí, sin duda. Esto simplemente hemos comentado un fallo, pero bueno, cualquier duda que tengan, se acercan a su profesional de confianza. Está muy linda, ¿eh? Siento que anduvo de descanso. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Cuando no está, la extrañamos. Vamos a establecer la pausa y ya regresamos.